Raúl ya preparó. Dale nomás, vamos. Ya, ok, bueno. Estamos en vivo y en directo, todos. Vamos, Ya. vamos. Ya, entonces decía que voy a llamar acá al getUsers directo dentro del input. Y si hay alguien que está como un poco reclamando porque estoy haciendo esto, gracias, sí, está bien. ¿Ya? Aquí hay un problema y lo vamos a solucionar de inmediatamente. Entonces, cada vez que existe este cambio, yo voy a llamar a getUsers y voy a decir, sí, nuevamente voy a crear de nuevo el controlador acá del abort controller. Voy a decir, bueno, si es que la señal fue abortada, ya significa que había un request que estaban dando, se abortó, entonces voy a decir, ok, voy a crear nuevamente la señal, y luego voy a llamar a la función getUsers y le voy a pasar la señal. Y acá nuevamente se repite. Entonces cuando lo que hace esto es que en el fondo, cada vez que, bueno, aquí de hecho se me pasó algo, que lo puedo agregar al tiro de los slides para que tenga sentido. La verdad es que acá, cada vez que yo llamo a la función, y la función no está abortada, yo lo que voy a hacer es abortarla, ¿cierto? Entonces acá voy a llamar controller, voy a copiar esto mismo que está acá. Entonces ahí está. Entonces, si la señal fue abortada, digo, ok, crea un nuevo controlador. Si la señal no fue abortada, y estoy llamando de nuevo al getUsers, significa que hay un request que estaba pendiente, entonces voy a abortar la señal, luego creo la señal, o sea, luego se la paso al request y que sí. Entonces, así puedo estar tipeando, y cada vez que tipeo, voy a decir, ok, tengo que hacer un request, pero tipeo nuevo, y digo, ok, tengo que sacar el request, porque si yo escribo, por ejemplo, foo, voy a hacer el request a foo, pero si escribo una R después, y digo fur, quiero cancelar el request a foo, porque ya no me interesa esa información, porque el valor del input ahora es full, ¿cierto? Entonces, esa es una forma como después no tener condiciones de carrera, cuando gatillé un request que se demora, o sea, gatillo un request, después gatillo otro, y el primero se demora más que el segundo, y después tengo una desincronización entre cuál es el valor de los usuarios, ¿cierto? Porque van a estar desincronizados. Y ahora, ¿cuál es el problema de esto? Si alguien lo notó, bien, es que estoy gatillando el side effect directo acá en el onChange, ¿sí? Entonces estoy diciendo getUsers, ¿ya? Y no es conveniente por las razones que ya mencionamos. Cuesta un poco más como manejar esta lógica de cancelación. Ahora, si alguien estuvo atento, uno dice, bueno, en ese caso tú estás cambiando el search cada vez que se gatilla el onChange, ¿cierto? Te está diciendo set search y está guardando el valor del search en un input, o sea, en un pedazo de estado. Entonces, ¿por qué mejor no decir useEffect, escucha ese valor de search y adentro haz la llamada y produce este side effect? Entonces uno dice, ah, genial, mira, esto es súper conveniente porque ahora puedo meter todo mi side effect acá, puedo meter todo ese código del request acá. Entonces, este useEffect se va a ejecutar cada vez que se cambie el valor de search. Esto implica que si, por ejemplo, yo escribo una F, se va a gatillar este amigo y va a decir, bueno, hace el getUsers, pero si después escribo una O y el valor del input ya no es F, sino que es foo, se va a ejecutar el cleanup, va a cancelar el request y luego va a ejecutar el efecto de nuevo con el valor de search actualizado. Entonces, ahora sí estamos bien porque logré meter todo el efecto secundario o toda esa lógica con la cancelación dentro de un solo lugar y está solo ahí. Entonces yo después acá arriba le puedo poner un comentario y digo, perform request when search changes. Todo canchero y después nunca más veo eso, salvo cuando tenga que hacer algo en el código y tenga que ver como con la búsqueda del usuario, ¿no? Entonces, así como que puedo simplemente describir qué es lo que hace el useEffect y no preocuparme de los detalles de implementación hasta que tenga que ir a ver eso efectivamente. Ya, y esto es bueno, o sea, dedito para arriba, checkbox verde, eso es la forma en que es mucho más comprensible y tiene menos, como que el manejo es menos leaky, ¿cierto? Como que no se filtran cosas para afuera, sino que están todas acá dentro del useEffect. Entonces, en resumen, en este caso podemos reaccionar al cambio de estado representado por search para gatillar nuestro efecto secundario. Lamentablemente no podemos decir lo mismo en nuestro primer ejemplo,
Y acá está el primer ejemplo para recordarlo, donde tenemos el clic en el botón que trae get users. En este caso va a traer cualquier cosa, que sé yo. ¿Por qué no podemos hacer que este efecto se gatille como respuesta a un cambio de estado? O básicamente, ¿cómo podemos hacer que este efecto se gatille como respuesta a un cambio de estado? Bueno, generando estado, ¿cierto? Tenemos que hacer estado que represente que hubo un clic. Entonces acá tengo una variable que se llama tick. Cada vez que le dé clic al botón, voy a aumentar el valor de ese tick. Entonces primero va a ser 0, después 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cada vez que yo le haga clic. Entonces ahí recién voy y ejecuto el request. Y esto básicamente es lo mismo que teníamos en el useEffect del typeahead. O sea, es como la misma, básicamente, forma. Acá no me interesa mucho el valor de tick. Lo único que quiero es que cuando sea 0 no haga el request, porque quiero, o sea, porque si es 0 y hago el request, es como que lo va a hacer enseguida. Quiero que el usuario le haya hecho clic al menos una vez. ¿Ya? Entonces, cada vez que hace clic, se cancela el request anterior y se genera uno nuevo. Entonces, ¿qué pienso yo? O si me dicen a mí, no lo sé, Rick, ¿cierto? Está como mal resuelto este meme. Lo puedo haber hecho mejor, puedo haber puesto una foto de Marcelo Lago, no sé. Pero a mí personalmente, esto no me tickle my pickle, ¿cierto? No me agrada mucho, porque lo que estoy haciendo es como que estoy haciendo un hack nomás. Estoy diciendo, bueno, tengo que hacer algo que cambie, y para gatillar eso, tengo que hacer esto. Sería mucho más lindo si de alguna forma yo pudiera decir, button, add event listener, click, y ahí le paso un callback que va a hacer el request. ¿Sí o no? No sé, no lo sé. Podría ser mucho más lindo. O más descriptivo de finalmente lo que está pasando, porque se está encapsulando todo eso dentro de ese event listener. Entonces, el problema principal es que gracias a React nos olvidamos de pensar en eventos y pocas veces consideramos utilizar técnicas de programación orientadas a eventos cuando hacemos programas con React, porque finalmente toda esa capa de eventfulness que hay en el DOM, se pierde con React, porque aplana todo, lo que es bueno para ciertos casos, pero en este caso es malo. Bueno, entonces, ¿quién es bueno manejando eventos? RxJS. RxJS. Entonces, cosas que hay que considerar cuando usamos RxJS con React. Ciclo de vida de un componente o sincronización con el estado. Con el caso de hooks, como que ahora uno tiene que pensar en sincronización con el estado. Eso lo maneja React. Manejo de estado propiamente tal, lo maneja React. ¿Ya? Emisión de eventos y manejo de eventos se lo dejamos a Rx. Y esto es como un buen balance de responsabilidad dentro del componente. Hay ciertas librerías que incluso van y dicen, bueno, todo el manejo de estado lo meten como en la capa de Rx, y eso tiene como ventajas porque es menos verboso como hay que implementar ciertas cosas, pero desventajas es que tú perdiste el control de ese estado. O sea, si queréis persistirlo por ejemplo, tenéis como un use reducer y queréis guardarlo ahí, tenéis que hacer como algunas truculencias para llamar al dispatch cuando ese valor cambie, porque al final esto internamente va a estar seteando el estado con, no sé, quizás use state o qué sé yo, y le va a decir a React que se renderice. Entonces uno pierde el valor, uno pierde como el control de ese estado. Ya, entonces, ¿cómo lo hacemos? Y aquí lo que hice fue sacar una página de una librería que combina Redux y RxJS, que se llama Redux Observable, y tiene este gracioso GIF como logo, que son patos en una secuencia infinita de patos. El ejemplo que voy a mostrar está acá, en la documentación de Redux Observable. Nuevamente estoy asumiendo que hay conocimiento de Redux, entonces acá vamos a hablar de este concepto que ellos dicen que es epics. Entonces, por ejemplo, dentro de mi código de React con Redux, en algún momento yo voy a hacer dispatch de una acción de tipo ping, ¿ya? Lo que va a hacer es que eso lo va a agarrar el reducer de Redux y va a modificar el estado de alguna forma. Cuando las acciones pasan del reducer, llegan al middleware de Redux, y este middleware lo que hace es que dice, mira, voy a tener estas cosas que son acciones, tengo un stream de acciones, y esto ya es netamente RxJS, todo este código de arriba es RxJS,
dice, tengo este string de acciones o esta secuencia de acciones a través del tiempo, que son todas las acciones básicamente de la aplicación. Voy a filtrar la acción y determinar, ok, para esta épica, solo me interesa la acción de tipo ping. Luego va a esperar un segundo con este delay 1000, espera 1000 milisegundos, o sea, un segundo para continuar, y luego mapea esa acción a otra acción de tipo pong. Entonces, ¿eso qué va a hacer? Es que el reducer va a tomar y va a decir, bueno, llegó una acción y es de tipo pong, entonces voy a cambiar el estado. Y también esa acción de tipo pong va a pasar de nuevo por todos los epics o todos los middlewares de React Observable. Y si hay, por ejemplo, un filtro en algún lugar que dice, bueno, para la acción de tipo pong, entonces sigue esta secuencia, va a ejecutarse código. Entonces, este filter, al igual que en un array, va a decir, ok, si cumple el filtro, pasa, o esa acción, ¿cierto? Pasa en el pipeline, ¿ya? Entonces, si acá, para cualquier acción que no sea de tipo ping, este delay y este map to nunca se van a ejecutar. Entonces, si yo gatillo acá una acción de tipo foo, esto nunca va a pasar. Esta épica nunca va a emitir otra acción, sino que va a llegar este filtro y va a decir, ah, ¿sabes qué? Esto no es ping, entonces no me interesa. Y efectivamente no hace nada, ¿cierto? Entonces como que filtra todo esto, filtra todas las acciones que se dispatchan con el dispatch de React. Y uno puede decir, ok, me interesa, por ejemplo, esta acción y me interesa esta otra acción y puedo tener épicas para cada tipo de acción que me interesa hacer acá. Entonces, y acá yo puedo hacer cosas como si se dan cuenta acá yo puse un delay, entonces estoy diciendo, efectivamente, espera un segundo, este delay puede ser haz un request, haz una operación asíncrona, ¿ya? Y RxJS, la gracia es que tiene todos estos operadores y estas funciones que son de RxJS, que nos permiten declarar estas interacciones de forma secuencial. Nuevamente, acá, esto está declarado de forma secuencial. Primero filtra, luego hace un delay y luego mapea a este objeto Pong. ¿Ya? Cabe mencionar que en este caso, el caso específico de React Observable, los épicos tienen que retornar acciones. O pueden no retornar acciones, pero da lo mismo. Ok, entonces nuevamente, eso era lo que estaba comentando. Este actions con peso es una secuencia de acciones a través del tiempo. O sea, cada acción que se gatille va a estar dentro de este actions, ¿ya? Y esas acciones se gatillan con el dispatch de Redux y eso, ¿ya? Entonces, si queremos, por ejemplo, hacer una representación visual de esto, tenemos que este actions es una secuencia a través del tiempo, donde cada una de estas ocurrencias son distintas acciones. Entonces tenemos una acción de tipo GMQ, otra MEG, otra de hora, admin, cule. Entonces dice GMQ mejor admin culiao. Es una mala broma, pero al final cada vez que yo llamo dispatch se va a generar un evento finalmente dentro de esta secuencia. Update later. Ok. Eso, entonces, ¿cómo podemos resolver el problema del handle click en nuestro onClick? Básicamente llamando a dispatch dentro del handle click y decimos dispatch type click button. Entonces, queremos como tomar esa idea y aplicarla en nuestros componentes de React. ¿Ya? Entonces, tenemos que entender que este dispatch es, entre comillas, algo muy similar a un event emitter, que es muy similar a un subject. Y un subject es esta weá de RxJS, que es como un event emitter, que nos permite añadir event listeners y nos permite dispatchar eventos. Entonces, con un event emitter, uno tiene event emitter.on, escucha tal evento, y además tiene un event emitter.emit, que lo que hace es emitir un evento. ¿Ya? Entonces, son básicamente la misma cosa. Entonces, un subject en RxJS lo que hace es emitir eventos, permite tener múltiples suscriptores, o sea, pueden haber varias cosas escuchando a este emisor de eventos, o sea, y ese concepto se conoce como multicast, y además es composible con otras fuentes de eventos. Y si esa es la palabra, es composible, yo también me friqué un poco. Siempre decía componible, pero no, es composible con otras fuentes de eventos. ¿Y cómo composible? Como que yo puedo tener una función que tengo un subject y la combino con otra, agarro el resultado de esa función y se la paso a otra función. Y así funciona. Bien simple. Ahora, ¿cómo luce? Tengo un demo. Y el demo está... ¿dónde está?
¿Dónde está el demo? Ah, estaba en el otro lado. Ahí está. Que pase el demo. Tengo un demo, tengo un counter example, y cuando le doy clic acá, tengo esta función increment, decrement. Lo voy a implementar todo desde cero, pero al final voy a mostrar la versión ya implementada porque creo que no nos queda mucho tiempo. Cero, ya. Entonces, acá esto es bastante código para algo que es relativamente simple y uno dice, bueno, ¿cuál es la ventaja de esto? Yo les voy a mostrar cuál es la ventaja. Esta es la forma de hacerlo como con RxJS pelado y con React. Ya, entonces, primero, lo más simple, creo acá un count que va a guardar el estado del contador que se muestra acá y un set count que va a setear el valor cuando yo le diga. Voy a hacer este dispatcher, ¿cierto? Y voy a instanciar un subject de RxJS, que es de este tipo de cosas que yo les comenté que es como un event emitter. Estoy usando un useState acá solo como para congelar esto, congelar esa referencia. Podría haber usado un ref, pero da lo mismo. Entonces esto al final no lo voy a cambiar nunca y lo tengo ahí. Y luego, lo que voy a hacer es que cuando yo haga increment, voy a hacer dispatch. En este caso, hay un método que se llama next dentro de este subject y le digo finalmente qué tipo de acción quiero dispatchar. Entonces estoy diciendo acá, quiero una acción de tipo increment y luego acá quiero, cuando le doy clic al botón decrement, quiero una acción de tipo decrement. ¿Ok? Todo muy bien. Ahora, de alguna forma tengo que modificar este valor cuando haga estas cosas. ¿Ya? Entonces, lo que... bueno, dejemos eso ahí. Luego estoy acá haciendo otra cosa que es es medio extraño. Bueno, creo que mejor lo vamos a seguir acá. Entonces, tengo un useEffect acá que está pendiente del dispatch. Como el dispatch, vamos a obviar un poco este count por mientras, pero como este dispatch no cambia nunca esa instancia, ¿cierto? Este se declara solo una vez, significa que este useEffect se va a ejecutar solo una vez, ¿ya? No se va a ejecutar porque dispatch nunca cambia, ¿ya? Recordamos que es un objeto que es como un event emitter. Y lo que voy a hacer es utilizar el mismo tipo como de approach que vimos con el ejemplo de de Redux Observable, donde filtro el tipo de evento y después lo mapeo a algo. Y en este caso tengo esta función que se llama inc, que lo definí acá en Utilities, que lo único que es una función que toma un número y le suma 1. ¿Ya? Bien simple. Ok, entonces, estoy mapeando cada vez, entonces lo que está pasando acá es que cada vez que haya, y aquí voy a hacer un diagramita como de comentarios, cada vez que suceda un clic en mi botón increment, lo que va a pasar es que yo voy a retornar una función que, o sea, voy a retornar la función increment, ¿ya? La función, no la función aplicada, sino que solo la función, voy a retornar la función. Y lo que voy a hacer, lo mismo para decrement. Cada vez que yo le dé clic al botón, o sea, el dispatcher, cualquier evento que se emite en el dispatcher va a estar acá. Entonces, en este caso, estas dos cosas, cuando yo le dé increment, también va a pasar por acá, pero acá no va a pasar el filtro, porque el tipo de la acción va a ser increment, no decrement. Entonces va a decir, ah, ok, no voy a hacer nada. Entonces acá, cada vez que yo le dé, si esto decimos que es el increment, voy para acá, un poquito. Lo mismo va a pasar para el decrement. Entonces, cada vez que yo le dé clic al botón decrement, lo va a mapear a esto a la función tech. ¿Ya? Entonces, finalmente esto, si nos damos cuenta, esta notación de TypeScript infiere que dice, bueno, tú tienes un observable de una función que va de número a número. ¿Ya? Esa es como el signature de la función. Y decrement es lo mismo, tienes un observable de una función que va de número a número. ¿Ya? Y luego, lo que voy a hacer es decir, voy a mergear estas dos cosas. Entonces, cada vez que se emita un evento y se retorne una de estas funciones, voy a utilizar el último valor del contador
que hasta ahora no lo habíamos mencionado, pero el último valor del contador, y lo que voy a hacer es que voy a agarrar ese valor inicial y voy a aplicar la función que estoy retornando. Entonces, cuando yo le dé clic a increment, lo que voy a hacer es llamar esta función mapper, que en este caso va a ser increment con el valor inicial. Entonces voy a decir, bueno, si el valor inicial era 0, voy a decir 1. Entonces, ¿qué es lo que hace este counter? Finalmente, me va a decir que eres un observable de un número. Entonces, lo que hace es representar el valor del contador a través del tiempo. Entonces va a ser 0, 1, 2, 3, 3, 2, 1, qué sé yo. Si yo le doy clics a increments y a decrements. Y luego me voy a suscribir y voy a decir, mira, cada vez que este observable emita un número, que en este caso este value es el número del contador, voy a llamar a setCount. Y ahí recién voy a persistir ese valor al estado de React. Y con eso voy a hacer que el contador se actualice. ¿Ya? Y aquí todo bien, ¿cierto? Entonces, y eso finalmente es lo que pasa. Ahora, cuando yo le doy clic voy a mover estas cositas para acá para hacerlo más simple. Cuando yo le doy clic al increment, finalmente eso es lo que está sucediendo. ¿Ya? Ahora, ¿qué es este count? ¿Qué es este count? ¿Ya? Lo voy a hacer sin eso. Entonces, voy a sacar este valor de acá. Entonces, en vez de count, y este with latest from, voy a poner count y count. Normal. ¿Y por qué se queja? Ajá, no entiendo por qué. Ya, ok, ok. Porque esto espera un observable. Entonces, ahora, lo que voy a hacer es que voy a obtener este mapper acá. No lo voy a estar combinando con nada. Entonces, y voy a llamar acá count. Ya, entonces, si le doy el clic acá, esto se va a... Esto se va a ejecutar tal cual, ¿cierto? De hecho, voy a refrescar. Entonces, esto sigue funcionando. Ahora, el problema es que si sabemos cómo funciona React, cómo funciona UseEffect, es que este effect se va a ejecutar cada vez que cambie el valor de count. Entonces, lo que va a pasar es que si yo acá debugueo, run UseEffect, y imprimo el valor de count, toda esta lógica de mapear los eventos, combinarlos, y luego suscribirme al observable, y luego hacer el teardown de esa suscripción, porque aquí yo puedo decir, deja de escuchar el observable, se va a ejecutar cada vez que cambie count. Y si se dan cuenta, acá estoy cambiando el valor del run useEffect. Entonces, si se dan cuenta, ese useEffect se está ejecutando en cada iteración, o sea, cada vez que yo le doy clic a este botón. Y eso puede ser bueno o puede ser malo. En este caso no es tan terrible porque estas operaciones son bastante simples. Finalmente este subscribe es como un callback nomás, ¿ya? Es un callback solamente. O sea, no es muy caro suscribirse y desuscribirse de un observable. Pero si esto tuviera algún tipo de ejecución que sí fuera costosa, ahí sí sería un poco terrible porque uno está diciendo, bueno, estoy perdiendo todos los gains de performance que obtengo al momento de dejar de traquear estas cosas con React y pasarlo como a RxJS. Entonces, ¿qué hacemos si no queremos que el valor de ese count o que este efecto no se ejecute nunca más, solo una vez, y va a setear esa suscripción? Lo que voy a hacer es decir, bueno, tal como estoy escuchando este dispatch, que es un emisor de valores, voy a hacer lo mismo para count. Entonces voy a crear un behavior subject, que es lo mismo que un subject, pero tiene un valor inicial. En este caso le voy a decir, el valor inicial es el valor de count, que es 0. Entonces acá tengo un stream, básicamente un dispatcher solo de el valor de count. Y luego voy a decir, bueno, cada vez que cambie el valor de count, pásalo por acá. Es como que estoy diciendo, agarra escucha que la variable count cambie y mételo a este event emitter y y emite ese valor. Básicamente eso es lo que estamos haciendo acá. Entonces ahora yo puedo ir y decir, bueno, me olvido de este count, se me fue el zoom ahí un poco, me olvido de este count, y lo que voy a hacer es que ahora, cada vez acá está llorando con algo, ¿no? Acá. Run UseEffect, vamos a sacar eso. Entonces, lo que estoy diciendo acá es que
cada vez que se despache una de esas funciones, le estoy diciendo, obtén el último valor de este observable count, ¿cierto? Que va a mantener el valor de count, pero dentro de un observable, básicamente, y me retorna esta tupla, donde el primer valor va a ser cualquiera de estas dos cosas que emita, o sea, va a ser una función, y ese va a ser el valor de count. Y luego llamamos a mapper igual con el valor de count. Y la diferencia es que ahora, cuando, voy a limpiar acá, voy a refrescar, cuando yo le doy a increment, y borré el run use effect, 0. Bueno, acá está, run use effect. Ese use effect se ejecutó solo una vez. Entonces el use effect nunca se vuelve a correr, sino lo que está pasando es que estos observables internamente, como se seteó esa suscripción, estaba diciendo, se setea esa suscripción solo una vez y va a ejecutar para cada vez que yo le dé clic a uno de los botones, combinando con el valor anterior, con el último valor de count, se va a estar seteando ese valor en el estado. ¿Ya? Y esto al final lo que hace es que no solo encapsula esto acá, sino que hace como nuestro componente un poco más eficiente, porque al final como que hay menos cambios que traquear. Claro, efectivamente acá estamos traqueando el cambio de count y estamos despachando, y estamos actualizando en ese emisor de eventos el valor de count cada vez que cambia acá. Pero es solo eso, no es como hacer operaciones muy exhaustivas ni nada, es solo decir, bueno, cambia count y entonces hago un dispatch de ese valor de count a este observable que va a representar como el cambio del count a través del tiempo. Ya, pues entonces, ¿qué es y si se dan cuenta acá, esto igual es bien verboso. Yo tuve que escribir como hartas cosas como para poder utilizar estas cosas de ArcGIS, como tuve que usar este use state y qué sé yo. Entonces, quedó claro más o menos el ejemplo, ¿no? Fueron unos como disconformes, como medio raros. Sí, yo creo que hay dudas al final. Sí, vamos a ir a una parte. Yo tengo una duda de la implementación under the hood de cómo mantiene esta suscripción, pero sí, se entiende. Piénsalo como de la siguiente forma. Cuando tú añades un event listener a un nodo del DOM, lo añades una vez y mientras está interactuando con esa cosa, va a seguir haciéndolo. ¿Cierto? Entonces, eso, la implementación de eso interna es casi como que, bueno, la gracia está en llamar este next. Cuando tú llamas a next, básicamente le estás diciendo, es como cuando tú lo haces justo, llamar al next es como hacerle clic al botón. Entonces ahí el browser le va a decir al JavaScript, oye, pasó algo, entonces ejecuta el callback que tú le pasaste al event listener. Acá lo que va a hacer esto va a decir, ok, tú le pasaste un valor, entonces ejecuta esta otra cosa. La implementación, como hacer una implementación básica, es muy sencillo, es un concepto muy sencillo, pero después se vuelve un poco más complejo como para hacerlo composible. Entiendo. Una pregunta ahí, un paréntesis pequeño antes que... Pero gracias por tomar el tiempo. Al final, en la implementación, ¿es como por eventos? En la implementación de, por ejemplo, añadir un evento, sacar un evento, un event listener, por ejemplo. Al final de toda esta implementación de alto nivel, abajo es así como mantiene La sincronicidad. el llamado, digamos, de la... Yes, sí. ¿Sí? Sí. Si quisiéramos hacerlo bien simple, por ejemplo, yo podría hacer un from event. Lo que va a hacer, va a tomar un event, va a tomar un target, y va a tomar un observer, que va a decir target al event listener, por ejemplo, al evento de tipo event, y llama a este observer. Básicamente ese es el concepto. Ese
Ese es el concepto. Claro, Ahora, entiendo. la gracia es que en vez de hacer esto directamente así, lo que va a hacer es que va a retornar un objeto que tiene un método que se llama subscribe. El observer no va a estar acá, sino que va a estar dentro del subscribe, y luego va a hacer esta cosa acá. ¿Cierto? Entonces yo cuando llame a from event, voy a tener un stream de clics. Voy a decir, por ejemplo, escucha el evento click en document. Y esto no va a hacer nada. Si te das cuenta, lo único que hace va a retornar este objeto. Y esto es lazy, entonces, porque no va a registrar el event listener hasta que yo le dé subscribe y le pase este observer. Entonces, si nos vamos, por ejemplo, acá, y yo voy y pego todo esto, si te das cuenta, yo le doy clic acá y no está pasando absolutamente nada, pero si luego digo clicks.subscribe y le paso, por ejemplo, acá me va a pasar el event, y le digo console, console.log, boom. Entonces al final esto es lazy, no pasa absolutamente nada hasta que uno se suscribe, ¿ya? Pero internamente maneja eso. ¿Ya? Entonces estos subjects que yo creé son finalmente event emitters, que lo que hacen es registrar event listeners que después tú puedes deshacer, ¿ya? Y esa es como la implementación interna, ¿ya? Entonces los observables finalmente cumplen con un protocolo así. Este subscription además retorna una función de teardown, o sea, un objeto con una función de teardown que se llama unsubscribe, que lo que va a hacer es remover el event listener. Target remove event listener. Listener, y como se mantiene la referencia al observer acá, o esta función finalmente, no hay problemas como en ese sentido. Entonces, si volvemos acá, verificar, boom, me voy a suscribir a clicks, subscribe, voy a poner acá directamente el console log, y acá voy a tener una suscripción. Entonces yo le doy clics acá a esto, y dice, ah, ya, ok, sí, dale clics. Pero cuando digo sub.unsubscribe, borra el event listener y le doy clics y ya no pasa nada. Entonces finalmente eso es lo que hace. ¿Ya? Espero que eso lo maravilloso. aclarar un poco tu ¿ya? Bueno, entonces tenemos esto. Entonces, como lo que comentaba es que el ejemplo era bastante verboso. Entonces, ahora le vamos a pasar le vamos a dar como una revisada. El ejemplo 1 es igual, es exactamente lo mismo, pero la diferencia es que tiene una pequeña set de utilidades que hice, que lo hice en un paquete de NPM. Son como 40 líneas de código, pero espero que crezca. ¿Ya? Y esto surgió a partir de un patrón que ocupo mucho en la pega, cuando escribía código, porque sí, tenemos una aplicación que usa RxJS, y que no sorpresivamente era la aplicación en la que trabajaba yo, y utilizaba un patrón de este estilo siempre, como esto, crear dispatcher básicamente, escuchar los eventos, combinarlos de cierta forma. Entonces, ahora tenemos esta abstraccióncita que tiene este effect que finalmente lo único que hace es crear de hecho, si podemos ir a la definición, mejor vamos acá al código de fuente. Este effect lo único que hace es toma dos tipos y dice, bueno, va a tener un objeto con una wea que es una entrada que es de tipo T, y además lo vaya a combinar con cualquier otra cosa que tú le pases como segundo parámetro. Entonces acá lo que estoy haciendo, estoy diciendo, en el ejemplo 1, first, estoy diciendo, bueno, voy a enumerar acá, voy a escribir cuáles son las acciones que están en la UI. Entonces, las acciones que existen son incrementar y decrementar. Entonces voy a generar estos efectos que van a hacer, bueno, existe la acción, que finalmente un ejemplo es un objeto con una llave type que tiene un valor decrement y un objeto con una llave type que tiene una opción decrement. Entonces acá genero un union type, digo, bueno, es esto o esto, no hay más alternativa. Y tengo esta cosa que se llama useEffectDispatcher, que es la abstracción que les comento que hice. Y acá le digo, mira, los efectos que van a existir en la aplicación, o la cantidad de cosas que pueden existir son 2.
estos dos que están acá. ¿Incrementa o decrementa? ¿Ya? Acá estoy, vamos a ignorar este count de nuevo. Entonces estoy diciendo, mira, crea con este hook que retorno aquí, crea una acción de tipo decrement y crea una acción de tipo increment. Lo bonito de TypeScript es que si yo intento acá crear una acción de tipo foo, esto se va a morir porque me dice, oye, no, compadre, tú dijiste que las únicas tipos de acciones que iba a haber en tu UI son de tipo actions. Y ese foo no está declarado acá en actions. Entonces, esta es una forma de hacerlo como más declarativo. Entonces digo, bueno, va a haber un string que son de tipo decrement y de tipo increment. Y este count, useStringValue, lo único que hace es básicamente agarrar este patrón, que es muy común, y meterlo dentro de un hook. Entonces yo le digo, ok, observa este valor y dame un observable de ese valor. Entonces cada vez que cambie count, este observable va a estar emitiendo ese valor internamente. Entonces es una forma como de, porque esto es un patrón que es muy recurrente. Y ahora lo único que hago es, de nuevo, la lógica es un poquito más simple, porque ahora este increment, que yo ya sé que es el evento de tipo increment, no tengo que, o sea, que sí, de tipo increment, no tengo que filtrarlo, porque eso fue lo que hice con este useCreateSource. Dije, bueno, esta weá siempre va a emitir increments, y esta otra weá siempre va a emitir decrements. Y los voy a mapear a las funciones increment y decrement respectivamente. Luego le hago merge, digo, bueno, voy a obtener un observable que cada vez que uno de estos dos amigos emite un valor, va a emitir un valor. Luego voy a utilizar el último valor de count que había y voy a hacer lo mismo que había hecho antes, de mapear esta cosa acá, aplicar la función que está retornando cada uno de estos dos amiguitos acá, aplicarla con el valor con este valor, con el último de count, y luego me voy a suscribir una sola vez. Este efecto se va a ejecutar una sola vez y ahí voy a setear el valor de count y básicamente estoy haciendo lo mismo. ¿Ya? Y ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Es que nuevamente todo esto es como un poco de ceremonia, pero lo tengo como casi todo descrito acá dentro de este useEffect. Y ahora uno dice, puta, bueno, ¿para qué te complicas? O sea, podría incluso hacer como un useCounter y meter todo esto dentro de un hook custom y solo decir useCounter y pasar de vuelta a una función que haga como, no sé, o un increment y un decrement que internamente llamen estas dos acciones y como encapsularlo todo ahí dentro. Y uno dice, pero bueno, podrías hacer eso directamente con un setCount, el valor anterior más 1 y el valor anterior menos 1. Y sí, tienen razón. Para este ejemplo esto es overkill. Es completamente overkill, porque esto es algo que se puede resolver muy fácilmente con lo que te da React por defecto. Pero por ejemplo aquí vamos a cambiar un poquito. Entonces ahora tenemos este ejemplo con persistencia. Que es exactamente el mismo ejemplo, pero lo que hice fue decir, mira, tengo este servicio, counter service, y counter service finalmente una IFE que guarda dentro de este estado interno el valor de count. Esto es como para simular que hay un backend. Y lo que voy a hacer es decir get count. Esto se va a demorar un poco. O sea, le voy a revolver como una respuesta así, pseudo HTTP, le digo el status sí 200 y le paso data, el valor del contador interno. Y además estoy diciendo, mira, esto se va a demorar 1,5 segundos. ¿Ya? Y además tenía un set count que va a persistir el count en el servidor, básicamente, cada vez que yo llame esta función. Y acá, en este tab, básicamente va a decir, bueno, ahora lo escribí finalmente. Ahí está la operación, modifiqué el estado de la weá, y te voy a devolver la respuesta correspondiente, donde te voy a decir, mira, el status es tanto, y te devuelvo el valor actualizado. ¿Ya? Y entonces eso es lo que hace este servicio. Solo eso. Entonces persiste la weá en algún lugar remotamente y estas operaciones toman tiempo. En este caso esta toma 1,5 segundos y esta toma 2, no sé, 2,2 segundos. Ya, pues entonces aquí esta cosa se complica un poco, pues, porque ahora yo tengo que hacer un request, y quiero hacerlo de una forma en la que no que cada vez que yo le dé a increment esto se bloquee y diga, estoy esperando, listo, ahora puedes.
porque si no, estaría, por cada clic que le doy, estaría esperando 2 segundos y algo a que termine esto y esto se va a bloquear. Entonces lo que estoy haciendo acá es solamente dándole esto, y si se dan cuenta acá, nunca se escribió nada, solo se escribió el último valor, 25. Entonces está como debaunceando esto, debaunceando como las llamadas al backend, por llamarlo de alguna forma, y luego un rato dice, ya, ok, estuviste dejando, o sea, dejaste de apretar el botón como un imbécil, entonces persiste el último valor. Y la gracia es que, nuevamente, lo único distinto que hacemos ahora es que decimos, este código es igual al del ejemplo anterior. Tenemos el increment-decrement, lo combinamos con el último valor de count, lo mapeamos a cuál va a ser el valor nuevo que vamos a hacer. Y acá decimos, mira, voy a guardar, porque quiero hacer actualizaciones optimistas, voy a guardar el valor directamente al toque. Voy a decir, voy a guardar el valor. Entonces, este tab básicamente es como para hacer un efecto secundario. Voy a guardar enseguida el valor en el estado de mi componente. Y después voy a decir, cada vez que, esto finalmente no modifica el string, ¿ya? Entonces acá voy a obtener el count que retorné en este mapa. Entonces voy a decir, cada vez que se emite un valor que llega acá a un número en count, voy a llamar a este servicio setCount. La gracia de SwitchMap es que, este operador de ArcGIS, la gracia de SwitchMap es que me permite retornar un observable, ¿ya? Entonces, cuando yo llame a counter service setCount, eso en mi servicio era un observable. E iba a escribir a esta base de datos local que yo tenía dentro de la misma función. Va a escribir para allá, pero si yo lo llamo de nuevo, ese observable que estaba ejecutándose, por ejemplo, el valor de count acá era 5, entonces voy a guardar ese 5 y ese request está pendiente. Si yo en algún momento vuelvo a emitir algo, por ejemplo, acá, cambio el valor a 6, este que estaba pendiente va a decir, no, amigo, yo me cancelo. Y me voy a cambiar al observable nuevo. Por eso ese valor de, disculpen, switch, porque se cambia del antiguo al nuevo, y el antiguo lo cancela. Se desuscribe, porque todos estos operadores se están suscribiendo uno al anterior, ¿cachai? Más o menos ese es como el concepto interno. Cuando uno concatena estos operadores, el resultado de esto, este operador se suscribe a este y retorna un valor, y este operador se suscribe a este, y este operador se suscribe al anterior. ¿Ya? Entonces, finalmente lo que está pasando ahí es que se está cancelando. Y una vez que esto se resuelve, recién ahí ese valor va a llegar al subscribe. Entonces, nuevamente viendo el servicio, cada vez que yo llamo setCount, se persiste o sea, se llama la función para persistir el count en el servidor, y esto se va a demorar, pero como estoy dándole clic al botón como idiota, y como esto está dentro de un switch map, va a decir, bueno, lo llamé una vez, pero lo llamé de nuevo y todavía no termina, entonces cancelo el anterior y empiezo con el nuevo, y espera hasta que pasen 2 segundos y algo, y ahí dice, entonces ahora recién escribo el valor. Cuando escribo el valor, se ejecuta esto acá y coordina y reconcilia el valor de la respuesta del servidor con el estado local. Porque aquí el servidor me dice, ya, mira, tú guardaste el valor 27. Y me manda el 27 acá, y yo digo, ya, ok, mandé el 27. ¿Ya? Y ahora, ¿qué significó eso dentro de nuestro código? No significó mucho más de lo que teníamos antes, salvo que lo metimos todo dentro acá del search. O sea, de este use effect. De hecho, agregamos 2 líneas. Eso fue lo que agregamos. ¿Ya? Bueno, acá agregué esto porque además tenía que obtener el valor inicial al momento de cargar el componente, ¿cierto? Porque estoy simulando que en el ejemplo número 2 estoy trayendo la data y después llega y este caso es 0, porque el valor inicial que yo le puse acá dentro de utils era 0. Pero finalmente es eso. Pero la interacción de cambiar el contador no son solo 2 líneas de código. Ahora, para terminar, el ejemplo 3 es básicamente lo mismo, pero tiene una capita extra que yo tengo un input acá. Entonces, aparte de hacer esto acá, de incrementar esto así, yo aparte puedo escribir esto acá. 1, 2, 3, 7.
Ahí se escribió el valor en el servidor, 1237. ¿Ya? Y lo único que tuve que hacer extra fue decir, mira, ahora tengo una acción distinta que va a ser set, que lo que va a hacer es aceptar el valor del contador, que en este caso va a ser de tipo número, que es básicamente lo que va a pasar cuando yo escriba acá en este input. Y en mi input lo que voy a hacer es hacer un dispatch del tipo de acción set con el valor que tiene el input en ese entonces. Y acá lo único que cambia es que en el useEffect voy a decir, mira, voy a mapear cada ocurrencia de este evento que va a tener count y voy a retornar una función, porque recordemos que acá estamos, lo que retornan estas cosas son funciones, y lo único que va a hacer esta función es retornar el valor de count de ese evento. Entonces, como que retorna ese valor constante, no le importa el input que tenga. Entonces, ahora estoy diciendo, combina estas tres fuentes de eventos, cada vez que suceda uno, toma el último valor que tenía count y aplica la función que te retorne estas fuentes de eventos con el último valor de count. Entonces, si yo acá seteo, por ejemplo, el valor del input es 12 y escribo 127, lo que va a hacer esto básicamente es decir, toma una función y el valor inicial no le importa, porque está retornando esto. ¿Ya? Dice, el valor inicial no importa, me importa el valor que había en el input. Y ese es el valor que va a persistir finalmente. Y nuevamente, la cantidad de cosas que cambiaron en nuestro programa no fueron muchas. Lo único que hicimos fue agregar, crear una fuente de eventos con este useCreateSource, añadimos acá y lo combinamos acá en el merge. Y finalmente todo eso quedó dentro del useEffect. Entonces metimos toda esta suciedad, básicamente, o escribimos toda esa como código que modifica el mundo real, lo metimos dentro de esta cosa, la encapsulamos. Y nos olvidamos de esto. Entonces nuestro programa queda mucho más tonto en la capa de presentación, porque lo único que hace es emitir eventos, pero el nastiness está contenido dentro de un solo useEffect. Y eso eran los demos que tenía para mostrarles hoy. Conclusión. Bueno, logramos nuestro cometido de modelar efectos en un solo lugar. La gracia de esto es que quedan como secuencias muy... quedan como... es código que es secuencial y que, como podemos ver, nos permite combinar distintas fuentes de eventos para crear como estas historias de casos de uso finalmente, de cómo alguien puede utilizar nuestra UI. Si a alguien le interesa ver el código del package, está acá. No tiene documentación, no tiene nada, pero es bastante... De hecho, son como 40 líneas de código. Hay muchas más implementaciones de distintas paradigmas de cómo juntar RxJS y React. En general, todas estas tienen cosas como deja que RxJS maneje el estado. Personalmente creo que eso no es una buena idea. Prefiero como decir, bueno, RxJS solo se ocupa de manejar eventos y luego utilizas React porque React es bueno manejando estado y uno utiliza React para manejar estado. Y esa fue la presentación, gracias totales. Creo que me extendí, puta la wea, la hice en 1 hora de nuevo y eran 25 minutos, lo siento. Pero ahí está mi sitio web, si alguien quiere verlo. Subo blog post de vez en cuando y en Twitter me pueden seguir si es que les interesa Twitter. Gracias totales y un corazón coreano. ¡Bravo! Me impresiona que pude retener a 20 personas. 20 personas durante 1 hora. Gracias, chiquillos y chiquillas. Oye, buenísimo. Osman, ¿puedo hacer una pregunta? ¿Con quién hablo? Vamos con la pregunta, hermano. Vamos. Hoy, ¿quién se puso Dilip? Hoy son pesados. Héctor. Esto, buena presentación. Yo venía justamente a esto, llegué hasta este grupo por RxJS, me lo pidieron estudiar y llegué a través de tu post a conocer un poquito más de esto. Y al principio bien confuso, tratar de entender un poco porque estaba acostumbrado a cómo trabajar React y implementar esta otra forma de
me costó y todavía me cuesta un poco entenderlo. Un ejemplo súper sencillo de lo que está tratando de hacer. Nosotros cuando partimos un componente en React estamos tratando de traer la data de una API y también desde un repositorio local, de una base de datos local que trabaja en el navegador. Entonces, nos estamos suscribiendo a ambos observadores, independiente de quién responda primero, el front va a desplegar esa información. Esto con React me cuesta un poco entenderlo porque si generalmente responde primero la información que tenemos guardada localmente, me refiero a la información que está en el navegador. Responde generalmente antes de lo que responde una API. Y cómo controlas ahí si quien se suscribe a este observador va a solamente reaccionar y emitir esa información. O sea, en mi base de datos local tengo el dato, no sé, 1, 2, 3, y la API me responde 3, 4, 5. A través de React, ¿cómo controlas qué es lo que se pinta en el front? No sé si me puedo explicar bien. Me refiero a que antes tú siempre controlabas, partía el componente del servicio, tú haces la petición, la esperas y la pintas, ¿cierto? Ese es como el flujo normal. Ahora, la idea es que el front esté esperando pintar lo que respondan desde cualquiera que emita esa información. Sí. Eso es un poco lo que... Ahí finalmente lo que tú tienes como son dos cosas que uno quiere como finalmente obtener lo primero que llegue, ¿cierto? Si es que está la información del browser primero, ok, pinta eso, y si viene esta otra API, pinta eso, ¿cierto? Exacto. Claro, entonces, con promesas se puede hacer eso, con promise race, al final. Tú como generáis una carrera entre dos promesas y la que se resuelve primero vaya a obtener este valor, ¿cierto? Entonces, en RxJS tú también puedes hacer eso. Puedes representar, por ejemplo, tener como un observable a partir del cual, o sea, crear un observable que lea la data de local storage o una base de datos local del browser o lo que sea y emita eso, y puedes tener otro que sea el llamado get de la API. Tú puedes combinar esas cosas con un merge y decir, por ejemplo, take one. ¿Ya? Entonces, eso es una cuestión que uno puede decir, ok, estas dos cosas van a emitir en algún momento. Merge lo que hace es decir, emite cada vez que cualquiera de las cosas que le están pasando como parámetro emita un valor. Entonces, por ejemplo, si tengo A y B y emite A y después emite B y le hago un merge, se va a emitir A y B. Pero tú le puedes decir solo take one. De hecho, hay literalmente un operador que se llama take. Le pasas un número y le dices la cantidad de emisiones que quieres escuchar. Entonces, cuando le dices take one, dices solo escucha una. Y si A o B emiten primero, tú solo vas a escuchar esa y después el observable se va a completar. Entonces, cuando después llegue la respuesta, por ejemplo, si primero se lee desde el browser, ahí se va a ejecutar el subscribe y luego lo que llegue después no va a importar porque tú querías escuchar solo una y la segunda se ignora. Perfecto. Ok. Eso. Gracias. Oye, yo tengo una pregunta. Sí. ¿Podrías decir que este tipo de implementación está orientada más a flujos de información como en tiempo real? ¿O aplica como a todo, por ejemplo? O sea, ¿tú veis que en algún momento esto vaya a aplicarse a todo o está orientado más a real time? Es muy útil hacerlo real time. Por ejemplo, pensemos la UI de Netflix, ¿ya? Que Netflix es de donde surge bueno, son heavy users de RxJS y esta librería Redux Observable surge desde Netflix. De hecho, el mantenedor de RxJS actual, que es Berlesh, trabajó en Netflix como 3 años y se fue después, pero estuvo metido ahí. Entonces, cuando uno piensa en la UI de Netflix, tienes como todas estas ventanitas, ¿cierto? Una ventanita, dos ventanitas, tres ventanitas, y tú cuando le haces como mouse over a una, empieza a cargar data desde un WebSocket. Y empieza a cargar data desde un WebSocket para mostrarte como el preview de la serie. Y después, si tú te vas a la siguiente,
tienes que cerrar la conexión con ese WebSocket y quizá abrir otra, bueno, no sé cómo funcionan los WebSockets en ese sentido, pero abrir otra conexión y empezar a escuchar otra web, otra fuente de datos, y estar ahí hasta que se digáis, bueno, no me interesa más, te cambiéis, qué sé yo, y eso empieza a traer información desde... No, entonces, ese es como el concepto finalmente del switch map que había dicho. Entonces tú estás escuchando un observable y lo dejas de escuchar y te cambias a otro observable y empiezas a escuchar a ese. Y eso es muy simple de hacer con RxJS porque al final existe un operador para eso, como que esa como lógica de cerrar la conexión con el primero y abrir la conexión con el segundo es muy gratuita porque existe este concepto de cancelación. ¿Ya? Ahora, respecto del día a día, nosotros no tenemos como cosas muy complejas de información en tiempo real, pero sí hay cuestiones como que queremos dar como una experiencia muy rica al usuario en el sentido de, oye, trae esta data. Si esto falla, quieres decirle como, oye, esto falló, puedes reintentar, o puedes cancelar, o puedes navegar entre distintos lugares de la SPA y no tener todos estos requests volando y cancelar, qué sé yo. Entonces, finalmente, como todas las interacciones que puede hacer el usuario con la pantalla o con un elemento de la UI se pueden representar como secuencias de datos, tú finalmente puedes combinar todas estas cosas y hacer como estos flujos asíncronos en unidades contenidas. Creo que ese es el valor finalmente, de contener esa suciedad en un lugar y en ese lugar manejar toda esa como... Y esconderlo. Esconderlo, finalmente esconderlo. Buenísimo, sí, bacán. Gracias. Vale. Oye, Osman, una pregunta. Me hace mucho sentido lo que explicaste tú, pero a nivel de componentes, como a nivel local. Pero no sé si tú has implementado algo como a nivel global, así como yo soy muy fan de MobX, ¿cachai? Entonces, los observables son la punta de lanza, por así decirlo. Entonces, no sé cómo tú lo tienes visto o has implementado alguna estrategia para mantener el estado global con observables. ¿Cómo lo ves tú? De hecho, tiene mucho sentido. Sí, de hecho, el subject ese finalmente tú podrías hacer como una implementación de Redux, como que podría ser un Redux con un subject de RxJS. ¿Cierto? Porque finalmente eso fue lo que yo hice, fue tomar un subject y decirle dispatch cosas. Y ese subject puede almacenar ese valor internamente. Y como expliqué, por ejemplo, que era multicast, significa que cuando un valor cambia en ese subject, se propaga a todos los listeners que tienen. Entonces tú podés sincronizar finalmente tu estado como que estaría guardado solamente en un lugar. Y cada vez que cambia, tú le notificas a los incumbentes como que estén escuchando. Yo escribí un artículo hace un tiempo, está en Medium, en algún lugar, donde hablaba como de tener un approach así como para manejar estado, en donde guardaba cierto estado en un context, y ese context tenía una API similar, en el sentido en que tú puedes observar ese valor y ser notificado cada vez que ese valor cambia. Ya. Y, mándalo el enlace del Medium. Sí. Y por ejemplo, esta librería, esta como implementación más popular de Redux que hay para Angular, que se llama NGRX, básicamente tiene ese concepto de utilizar como que el store sea observable. Y cada vez que pasa algo, se notifica como a la gente que está escuchando. Claro, efectos secundarios, valores computables y... Creo que alguien mencionó sobre GetterSetter, no sé. Al final ahí está toda la magia, como mezcla los valores y los chorrean para los componentes. Yes. Una forma de hacer de tener esa observabilidad es con GetterSetter, otra vez con proxy y otra vez con estos callbacks finalmente, donde tú registras
listener y después cada vez que algo cambia se notifica al, al amigo, o sea, a los listeners. Sí, claro. A ver, redux-observable.yes.org, que es una librería, ¿no? ¿Qué es Esa eso? fue esa fue la librería de middleware que les comenté, la que como que teníamos esta idea de que cada acción que fuera dispachada por Redux, el middleware representa eso como una secuencia de acciones. Entonces uno va y puede escuchar esa secuencia de acciones cuando creas estos epics. Bueno, ahí está el artículo. Oye, y hay una pregunta media off topic. ¿Qué tal eh, por ejemplo, ya en Corner Shop, qué tan lucrativo es aprender programación reactiva, RxJS y todo ese tema? Porque vi que estaban buscando, pero ¿qué tan plus es? ¿Cómo se te considera? ¿La mayoría de tu equipo sabe, No, aplica este tipo de, no. de